Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar las videocápsulas correspondientes a la semana 1 del módulo 18. Tenemos el siguiente orden del día. Como punto número 1 tenemos la descripción y revisión general de los recursos de la semana. Como siguiente punto tenemos el foro de clase que lleva por nombre continuidad. El siguiente punto es el foro de debate que lleva comportamiento. Posteriormente pasaremos a la actividad integradora 1 que lleva por nombre las funciones. Enseguida tenemos la actividad integradora 2 que lleva por nombre límites. Y por último tenemos el contenido extenso, en específico el de la unidad 1. Entonces vamos a pasar a lo que es la plataforma en sí. Una vez que estamos dentro de plataforma, nos dirigimos a la semana número 1, que es del 5 de septiembre al 11 de septiembre. Como ustedes saben, en esta sección van a encontrar todos los recursos que tienen que leer y estudiar antes de realizar sus actividades integradoras o bien participar en los foros de clase y debate. Vamos a ir revisando uno a uno. El primero de ellos, como ustedes saben, es la guía, el cual es un video en el que ustedes podrán ver qué actividades deberán de hacer durante la semana y qué recursos deben revisar para cada actividad. Voy a reproducir un poco el video para que vean que funciona adecuadamente. Semana 1. El movimiento como razón de cambio y la derivada. Bienvenido, estás por comenzar el módulo 18. Como pueden ver, funciona correctamente. Cabe destacar que cada uno de ustedes tendrá que revisar el video completo. El siguiente recurso que nos aparece dentro de plataforma es un video en el cual habla sobre las funciones. Voy a reproducir también un poco para que vean que funciona de manera correcta. Funciones. En toda organización, las personas desempeñan un cargo, una tarea o una función específica. Como pueden ver, también funciona correctamente. El siguiente recurso que nos aparece en plataforma es una infografía que lleva por nombre función lineal. En la infografía que lleva por nombre función lineal encontrarán información al respecto. Nos dice primeramente que hay dos formas de representar una función lineal y nos aparecen las maneras de realizarlo. También nos dice que una función lineal es una función polinómica de primer grado que se representa en una gráfica como una línea recta. También nos menciona que cuando la potencia es 1 se escribe de esta forma, que es la que aparece aquí. Y nos dice los polinomios de primer grado tienen la variable elevada a la primera potencia. Y aquí nos aparece una gráfica con la recta de la ecuación y también una gráfica con la recta de la ecuación que se está representando o la función que se está representando. El siguiente recurso que nos aparece es un documento PDF en el cual también nos habla sobre lo que es la función lineal y en específico nos habla sobre la velocidad de un automóvil. Aquí nos dice información al respecto. Él nos da el concepto de velocidad, que nos dice que, posiblemente lo primero que explica el concepto de velocidad es cubrir una distancia en el menor tiempo posible. Es una idea general aceptada, sin embargo la velocidad es una cantidad física. Entonces aquí nos da, por ejemplo, información que cuando se viaja en un automóvil, uno se pregunta cuánto tardaremos en recorrer una distancia de 120 kilómetros y podríamos responder 1 hora. Pero el velocímetro no permaneció fijo indicando 120 kilómetros todo el viaje.
ya que arrancamos, frenamos y aceleramos repetidas veces. Por lo tanto, bueno, aquí nos dice que tenemos que calcular la velocidad promedio, que se llama velocidad instantánea o simplemente velocidad, pero bueno, aquí ustedes tendrán que leer el recurso, el documento PDF, ya que aquí nos da la fórmula de la velocidad. Aquí nos aparecen unas tablas sobre el tiempo y la distancia. También nos aparecen unas gráficas con las ecuaciones que describen y cómo se representa la línea, si es una variable dependiente e independiente, que ustedes ya en el módulo anterior abordaron lo que fueron las variables dependientes e independientes, entonces ya conocen a qué se refiere dichas variables. Aquí nos aparecen las formas de representación de las ecuaciones, y con esto es todo lo que aparece en el documento PDF. Cabe destacar y vuelvo a repetir que tendrán que estudiar ustedes y leer todo el documento ya de manera personal. El siguiente recurso que nos aparece es una infografía que lleva por nombre función cuadrática. Aquí nos aparece la definición de función cuadrática, cuál es la fórmula para resolver dicha función. También nos aparece la gráfica de la función cuadrática y la información al respecto de ella. Entonces también es muy importante que ustedes la revisen y la estudien ya de manera individual. El siguiente recurso que nos aparece dentro de plataforma es un video que nos habla sobre la función cuadrática, en específico el movimiento de proyectiles. Entonces aquí, bueno, voy a reproducir un poco para que vean que funciona correctamente. Función cuadrática. Movimiento de proyectiles. Angry Birds es un videojuego finlandés del año 2009. Consiste en Entonces, como pueden ver, funciona también correctamente el recurso. El siguiente recurso que nos aparece es un audio que tendrán que escuchar, ya que dicho audio nos habla sobre las funciones exponenciales. Voy a reproducir un poco para que vean que funciona correctamente. Funciones exponenciales. Cuando hablamos de fenómenos que muestran un comportamiento que se puede representar mediante una función exponencial. Bueno, como pueden ver, también funciona correctamente. El siguiente recurso que nos aparece nuevamente es un documento PDF que lleva por nombre función logarítmica. Aquí, bueno, nos aparece lo que es la función logarítmica. Aquí hace referencia a lo que, bueno, nos dice que la función logarítmica se usa de manera frecuente en cálculos, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Por ejemplo, para calcular la intensidad de los terremotos. Dice, por esta razón se debe tener en cuenta que la función tiene gran cantidad de propiedades explicativas. Esto de la función logarítmica, pues sí es muy importante. Entonces aquí también nos habla sobre lo que es la escala de Richter. También nos habla lo que, bueno, la función logarítmica, cómo se obtiene, cuál es la fórmula. Y bueno, aquí aparece información al respecto de dicha función logaritma. Aquí también nos dice lo del logaritmo, bueno, que puede tener distintas bases, que las bases más usadas son decimal y exponencial, aunque la base decimal es tan usada que es común no indicarla. Entonces aquí también aparece información al respecto. Es importante que lean, vuelvo a repetir, y que estudien cada uno de estos recursos de manera individual. El siguiente recurso que nos aparece dentro de plataforma es un audio que lleva por nombre límites. Límites. El cálculo infinitesimal fue un paso importante en el desarrollo. Bueno, como pueden ver, funciona correctamente y es importante que lean
digo que escuchen en esta ocasión el audio, ya que dentro de las actividades integradoras pues habrá que realizar lo que son límites. Entonces es importante que antes de que se pongan a realizar sus actividades revisen todos los recursos que nos muestra la plataforma. El siguiente recurso que nos aparece, lleva por nombre, es una infografía que lleva por nombre límites laterales. Aquí nos dice que en algunas funciones, como las definidas por partes o discontinuas, se aplican a los límites laterales. En las funciones con radicales de índice par, no se puede hablar de límite en los extremos del dominio de la función. El estudio de las funciones definidas por partes o discontinuas sirve para establecer si tienen límites en los puntos donde la función cambia de forma y, en caso de que lo tenga, determinar su valor. Aquí nos aparece ya la información al respecto. Entonces, como les vuelvo a repetir, hay que revisar cada uno de estos recursos y en este caso la infografía, ya que aquí nos aparece cómo se escribe lo que es un límite, para qué nos sirven los límites. Aquí está lo que es la gráfica de la función, ya que también habrá que graficar dentro de una actividad integradora lo que es la función de un límite. Entonces es importante que lean todo esto. El siguiente recurso que nos aparece es un documento PDF que lleva por nombre límites al infinito. Entonces aquí nos habla, aquí nos dice, si se desea calcular el valor de pi con el mínimo error, se debe saber primero que el área del círculo de radio 1 es igual a pi. De manera intuitiva es posible aproximarse al área del círculo calculando el área de los siguientes polígonos inscritos en él. Y aquí nos aparece información que tendrán que ir leyendo poco a poco. Y aquí son los límites. Una función, tenemos la función que es igual a 3 más 1 sobre x. Aquí tenemos también otra función que es el límite cuando x tiende a infinito de la función 3 más 1 sobre x es igual con 3. Entonces aquí aparece, poco a poco van a ir leyendo la información. Aquí está lo que es la gráfica de la función. Y como les comenté, esto es información referente a límites al infinito, que nos habla sobre límites que, como les comenté hace un momento, una de las actividades integradoras tiene que ver con lo que son los límites. El siguiente recurso que nos aparece dentro de plataforma es un audio denominado continuidad. Dicho video nos habla sobre lo que es la continuidad. Voy a reproducir un poco para que vean que funciona correctamente. Continuidad. El estudio de los límites es fundamental para la vida, nos ayuda a comprender dos conceptos y aplicaciones. Nos pueden ver que funciona correctamente nuestro video. La idea de El siguiente recurso que nos aparece dentro de la plataforma lleva por nombre condiciones. Aquí nos dice que cuando una función es continua en A, si se satisfacen tres condiciones. Por ejemplo, f está definida en un intervalo abierto que contiene A. Y tenemos límite de x cuando tiende a A de la función de x, de f de x existe, o límite cuando x tiende a A de la función de f de x igual a fa. Aquí aparecen ya lo que son las siguientes gráficas que presentan varias funciones que no son continuas en A, lo que es la discontinuidad con salto, la discontinuidad infinita y la discontinuidad evitable. Entonces aquí, como pueden ver, pues nuestras gráficas no son continuas. Una gráfica continua, como ustedes saben, es que tenga la forma sin despegarse, como por decir así. Y aquí podemos ver claramente que aquí está la que es discontinua. ¿Por qué? Porque llega de aquí a aquí
tiene el punto y acá aparte tiene otra continuidad, por lo tanto es una continuidad infinita. Y así la discontinuidad inevitable pues es la que también toma la forma que aparece aquí. Y bueno, aquí también nos habla sobre los límites de las gráficas que se están mencionando aquí. Pero vuelvo a repetir, es importante que primero lean toda la información para que luego realicen cada una de las actividades y posteriormente si tienen alguna duda o comentario me la hagan saber para yo poder ayudarlos ya específicamente. Pero por eso es importante que revisen y que lean todos los recursos para que si una vez que leyeron y ya tienen toda la información revisada, tienen alguna duda, ya sepan la pregunta o la duda en sí y yo poder ayudarles lo más pronto posible y de la manera más concreta para que ustedes entiendan y puedan realizar sus actividades. Entonces el siguiente recurso que nos aparece no es un recurso para saber más. Como ustedes saben, bueno, aquí aparece en este recurso aparecen generalmente enlaces que nos envían ya sea a artículos o bien a videos. En este caso, bueno, aquí nos dice el material didáctico que se te presenta como videos, lecturas, resolución de ejercicios y sitios en internet te ayudará a comprender mucho mejor los temas vistos en esta unidad 1, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Entonces, bueno, aquí tenemos varios enlaces que les van a servir para estudiar un poco más a fondo todos los temas que nos aparecen aquí. Aquí nos aparece, bueno, los enlaces para curvas, tiro parabólico, casos y fenómenos naturales vistos desde las matemáticas. Aparecen 3 enlaces que si yo los abro, ustedes pueden ver que funcionan o están funcionando correctamente. Miren, este es el video, este es el artículo de lo que es la parábola y este es otro artículo. Entonces, esto es para profundizar un poco más. Aquí nos habla sobre la ecuación cuadrática. Si le doy clic, podemos ver que nuestro video funciona correctamente. Aquí habla sobre la función factorial, que es un artículo que también lo pueden leer y revisar. Lo siguiente es la leyenda de la Torre de Hanoi. Bueno, aquí aparecen diferentes enlaces que voy a abrir todos para que vean que funcionan correctamente. Aquí está el primero de ellos. El segundo también funciona correctamente. El tercero también pueden ver que está la información. El cuarto igual. Y el último es un video que también funciona correctamente. Entonces, posteriormente está lo que información o enlaces al respecto de logaritmos, que son 3 enlaces. Aquí está el primero de ellos, el segundo y el tercero. Como pueden ver también están funcionando correctamente. Y luego aquí aparece el logaritmo de AB es igual con n, sí, solo sí, si a la n es igual a b por e. Entonces aquí también nos aparecen lo que son los 3 videos y como pueden ver, bueno, 2 videos y un artículo que nos habla de lo que es logaritmo. También está lo que es abstracción de límites y continuidad. Si le doy clic a los enlaces también van a ver que funciona correctamente el primero y el segundo. Está lo que es límites y productos notables. El primero, aquí está la información al respecto correctamente. El segundo es un video. El tercero también es un video y el cuarto también es un video que también funciona correctamente. Luego está límites al infinito y límites indeterminados, que también voy a abrir todos los enlaces para que vean que funcionan correctamente. El primer video está correcto, el segundo igual, el tercero es un artículo, el cuarto igual, el quinto también es un artículo. También tenemos lo que es límites aplicados a fenómenos sociales y naturales. En este caso es un video que podemos ver que está funcionando correctamente.
Y por último tenemos lo que es el cálculo diferencial integral y continuidad. Aquí tenemos 3 enlaces. Aquí está el primer video que está correcto, aquí el artículo que es de continuidad y el siguiente video que es límites y continuidad. Entonces, si se fijan, tenemos demasiada información extra que ustedes pueden revisar en caso de tener alguna duda. Es importante que revisen, pues no en su totalidad porque tal vez es demasiada la información, pero si tienen alguna duda al respecto en algún tema en específico, entonces pueden revisar dicha información. Por decir así, si tienen si no saben qué es la función factorial, pues hay que revisar este enlace que nos aparece aquí y así sucesivamente. Entonces a esto se refiere este recurso para saber más. Tenemos otro recurso que lleva por nombre funciones, el cual es un video que también nos explica sobre las funciones. Entonces, como pueden ver, también funciona correctamente. Menos x cuadrada. Y por último, dentro de la sección de recursos tenemos el video que nos habla sobre los límites. Entonces también aquí podemos ver que funciona correctamente. Vamos a calcular la forma de calcular un límite es también hacerlo de forma directa, teniendo por ejemplo cuando un límite de 2 y tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, bueno, como pueden ver, funciona correctamente la información o el video en este caso. Entonces, esto es referente a lo que es los recursos. También, como ustedes saben, aparecen la sección ejercicios, que hay 2 ejercicios. El primero de ellos conceptos generales y el segundo conociendo sobre los límites. Entonces aquí ustedes saben que habrá que responder a las preguntas que nos aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 nos dice concepto que se usa para representar matemáticamente la forma en la que una cantidad depende o es determinada por otra. Ustedes van a elegir la opción que ustedes crean correcta de estas 5 que aparecen aquí y bueno, conforme vayan terminando van a dar siguiente y bueno, van a revisar que el estatus esté ya finalizado, que lo hayan contestado, y una vez que hayan terminado lo que tienen que hacer es dar clic en enviar todo y terminar. Lo mismo van a hacer para el siguiente que se llama conociendo sobre los límites, que en este caso también aquí nos aparece la primera pregunta que nos dice permite conocer el movimiento de los huracanes y predecir su posible incidencia en el ambiente, o la trayectoria que debe seguir una nave espacial para llegar a la luna, o la cantidad de agua que se debe desplazar y el tamaño de las tuberías para abastecer de agua a una comunidad, entre muchos otros aspectos necesarios para la sociedad y el sostenimiento del medio ambiente. Aparecen 3 opciones, ustedes van a elegir la que crean correcta de estas 3 y finalmente, bueno, cuando terminen se van a siguiente, revisen que el estatus esté ya finalizado, es decir, que la hayan contestado, y por último nada más restaría dar clic en enviar todo y terminar. Esto es respecto a la sección de recursos y ejercicios. Y bueno, más abajito tenemos lo que es la sección de actividades, donde aparecen los foros de clase, el foro de debate y el foro de que lleva por nombre Aprendiendo Cálculo, además de las actividades integradoras, las funciones y los límites. Entonces, bueno, como ustedes saben, el foro Aprendiendo Cálculo lo voy a abrir. Este foro es en el que podrán ustedes compartir sus dudas, comentarios o sugerencias que tengan sobre los temas vistos. Recuerden que yo como su facilitador estaré al cargo de él, pero también recuerden que si ustedes saben la respuesta a la duda de alguno de sus compañeros, ustedes podrán también responder, ya que de eso se trata, de que entre todos nos ayudemos y respondamos las posibles dudas que se vayan acumulando a lo largo de nuestro módulo o de nuestras semanas. Entonces, esto es referente al foro Aprendiendo Cálculo. Entonces, vamos a ver ahora el foro de clase,
¿Y qué es lo que se tiene que realizar dentro del foro de clase? Bueno, el foro de clase lleva por nombre continuidad. Y bueno, aquí aparece una pequeña introducción que nos dice: en este foro podrás utilizar los conceptos revisados en el tema 3 sobre continuidad para analizar un planteamiento y determinar si la función es continua o si presenta intervalos. Pues sí, tal y como dice ahí, es importante que ya tengamos revisados los conceptos o los temas relacionados con continuidad para poder nosotros contestar adecuadamente dicho foro de clase. Aquí nos dice: antes de participar, lee el siguiente planteamiento. ¿Qué nos dice? El planteamiento corresponde a una función que determina en un momento dado si una computadora está encendida o apagada. En caso de que esté encendida, la función en ese momento vale 1 y si está apagada toma el valor de 0. Entonces ahora, tomando en consideración ese planteamiento, posteriormente van a responder a estas dos preguntas detonadoras que aparecen aquí. ¿En qué puntos la función es continua y por qué? Y la otra, si la computadora se enciende exactamente a los 10 segundos de empezar a tomar el tiempo, ¿cómo debe dibujarse la gráfica? Entonces tienen que tomar en cuenta, vuelvo a repetir, el tema 3 que habla sobre continuidad y posteriormente responder estas preguntas. Recuerden que tienen que responder o participar dentro del foro como mínimo 3 veces y que una de sus participaciones o aportaciones debe responder de manera clara y concisa a las preguntas detonadoras, es decir, que responda de manera clara y concisa a estas dos preguntas, y las otras participaciones pueden retroalimentar a los comentarios de sus compañeros. Entonces esa es la dinámica. Ustedes saben que yo, como su facilitador, en este caso estaré a cargo, y este foro sí lleva una calificación. Entonces ahora vamos a pasar al foro de debate y vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar. Bueno, como ustedes saben, el foro de debate está dividido en 4 equipos. En esta ocasión, como estamos en la semana número 1, pues los integrantes del equipo 1 son responsables de moderar este foro de debate. También aquí es importante, dice: antes de participar, será necesario que analices la siguiente gráfica que presenta una función de la posición de un objeto con respecto del tiempo. En el eje X se encuentra el tiempo en minuto, es decir, este es el eje X de aquí. En el eje Y se encuentra su posición en el momento t, es decir, en el tiempo. Esta es la gráfica que nos aparece aquí. Nos dice: analiza la gráfica y responde en 2 momentos las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas? Pues las preguntas detonadoras que nos aparecen aquí. La primera de ellas nos dice: ¿qué tipo de movimiento representa esta gráfica? Sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y la otra nos dice: ¿qué velocidad lleva el objeto de los primeros 5 minutos? ¿Existe cambio de velocidad en algún momento? Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo que tienen que realizar es revisar esta gráfica que aparece aquí, la van a analizar y posteriormente van a responder en 2 momentos cada una de las preguntas. La primera de ellas es: ¿qué tipo de movimiento representa esta gráfica? Sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Ese sería el primer momento. Y el segundo momento, la segunda pregunta, nos dice: ¿qué velocidad lleva el objeto los primeros 5 minutos? ¿Existe cambio de velocidad en algún momento? Y bueno, nuevamente, como ustedes saben, pues tienen que participar mínimamente dentro del foro de debate 3 veces, y también que una de sus participaciones debe de responder de manera clara y concisa a las preguntas detonadoras, y que las demás participaciones pueden retroalimentar a los comentarios de sus compañeros. Es importante que aquellos estudiantes que son del equipo número 1 tengan la función de moderador, es decir, que propicien a sus compañeros a que participen y a que nuestro foro de clase haya participación. Y recuerden que es muy importante que tienen que ser siempre de manera respetuosa. Entonces, esto es respecto
a nuestro foro de clase y debate. Entonces ahora pasaríamos a lo que son las actividades integradoras ya como tal. La primera actividad integradora nos dice lo siguiente. Bueno, lleva por nombre las funciones y nos dice aquí una pequeña introducción que dice: para realizar esta actividad será necesario que hayas estudiado el tema 1 llamado funciones de la unidad 1, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Sí, es muy importante que antes de realizar este actividad integradora o trabajo de la actividad número 1, tenemos que revisar lo que es el tema 1 llamado funciones, ya que, que lleva por nombre el movimiento como razón de cambio y la derivada, ya que si nosotros no hemos estudiado o no hemos revisado el contenido referente a ello, pues vamos a tener muchos problemas al momento de querer realizar nuestra actividad. Entonces aquí nos aparece qué producto van a entregar. Entonces lo que van a entregar es un documento en el que desarrolles y soluciones diferentes funciones. Un documento en Word, obviamente. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que debe llevar el documento para que la actividad esté correcta. Bueno, como punto número 1 nos dice: lee y analiza los planteamientos A y B. Posteriormente, en un archivo de procesador de textos, es decir, en Word, desarrolla y resuelve cada uno de ellos. Entonces, primeramente nos dice que leamos y analizamos los planteamientos A y B y que luego en un archivo de procesador de textos, en un archivo de Word, vamos a desarrollar y resolver cada uno de ellos. Aquí nos aparece el primero de ellos, que es el inciso A, que esto viene siendo el inciso A, esto que acabo de seleccionar. El inciso A nos dice: una bala se dispara desde el piso formando una trayectoria tipo parábola, donde su ecuación es la siguiente. Tenemos la ecuación o la función es y igual a menos x cuadrada más 7x menos 3. Entonces, tomando en consideración esta función que nos aparece aquí, ustedes lo que tienen que hacer es resolver lo siguiente. Van a resolver en qué punto la bala alcanzó su altura máxima. Es decir, van a tener que graficar para poder ver en qué punto la bala alcanzó la altura máxima. Bueno, y la otra nos dice: determina los puntos desde donde fue lanzada la bala, así como el punto en donde cayó. Entonces aquí en estas son dos preguntas en una. Determinar los puntos desde donde fue lanzada la bala, desde donde se lanza la bola, es decir, si queremos dar la coordenada X y Y, desde donde fue lanzada, y el punto en donde cayó también, es decir, la coordenada en X y Y de donde cayó. Y también por último nos dice: reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Es decir, una vez que hayan realizado lo anterior, van a reflexionar y van a describir ustedes un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones, pero ya de manera cotidiana, es decir, que se pueda aplicar ya en la vida real. Entonces, esto es lo que se tiene que realizar en el inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. El inciso B es todo lo que nos aparece aquí. Bueno, hasta aquí de hecho. Nos dice lo siguiente. El inciso B nos dice: en condiciones ideales, una colonia de bacterias se duplica cada 3 horas. Supóngase que hay A, un número natural o una cantidad de bacterias. Esto es lo mismo que decir n número o A número natural de bacterias. Resolver lo siguiente, van a tener que resolver como punto número 1
van a tener que obtener la función que modela el comportamiento de la colonia y justificar el porqué de esta elección. Es decir, van a crear ustedes la función que ustedes creen va a modelar dicho comportamiento, además de la justificación de por qué eligieron esa función. Como siguiente punto nos dice, ¿cuál es el tamaño de la población después de 12 horas? Bueno, una vez que tengan la función que modela el comportamiento de la colonia, lo que tienen que realizar es únicamente sustituir el valor de 12 para llegar al resultado. Luego nos dice cuál es el tamaño de la población después de t horas. Esto sale igual, pues una vez que tengamos la fórmula, pues ya podemos responder esta pregunta, o una vez que tengamos la función que modela el comportamiento. Luego nos dice, da un aproximado de la población después de 48 horas. Pues ahora en nuestra función que obtuvimos para modelar el comportamiento, tenemos que sustituir el valor de 48. Y por último nos dice, propone un número de bacterias para replantear los incisos anteriores. Bueno, pues una vez que tienen su función que modela el comportamiento de la colonia, ahora lo que ustedes tienen que hacer es que van a proponer un número o una cantidad al valor de A, es decir, al valor de N, para, en este caso, bueno, A o N, como ustedes gusten verlo, para poder únicamente ya al final sustituir los valores y obtener un resultado ya concreto. Y por último nos dice, reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Pues al igual que el inciso B, una vez que el inciso A, una vez que terminen de realizar todo lo que se nos pide, también van a reflexionar y van a agregar o a describir un ejemplo de este tipo de función en la vida cotidiana. Y ya por último, únicamente pues van a guardar su documento y lo van a subir a plataforma, tal y como lo han hecho a lo largo de cada uno de los módulos. Bueno, entonces esto es básicamente lo que se tiene que realizar en la actividad número 1 correspondiente a la semana 1. Ahora vamos a pasar a la actividad integradora 2, que esta actividad integradora lleva por nombre límites. Y bueno, aquí nos dice, para realizar esta actividad es necesario leer y comprender el tema 2, límites, con el cual analizarás un problema y organizarás las respuestas en el espacio correspondiente. Bueno, ahora, antes de comenzar con esta actividad, es necesario que ustedes hayan leído y comprendido el tema límites, ya que ahora vamos a trabajar con límites. Entonces vamos a ver qué producto van a entregar. También aquí van a entregar un documento en Word, es decir, en procesador de textos. Aquí nos dice un documento en procesador de textos con la resolución de las funciones según el procedimiento que creas necesario. Bueno, entonces, aquí nos dice qué hacer. Dice, revisa y analiza el siguiente video. Bueno, aquí aparece técnicas para calcular límites. En este video ustedes podrán encontrar, bueno, son 22 minutos en la cual existen técnicas para calcular los límites. Recuerden que hay diferentes maneras para llegar a un resultado, no es la única manera siempre para llegar a un resultado, por eso es que hay algunas técnicas diferentes para llegar a lo que es nuestro resultado. Bueno, una vez que hayan visto ese video, que ya vieron que sí funciona correctamente, ahora vamos a pasar al punto número 2, el cual nos dice, tomando como base los procedimientos mencionados en el video, desarrolla en un documento de procesador de textos la solución de las siguientes funciones. Es decir, aquí aparecen dos límites y lo que ustedes van a hacer es que en el documento de procesador de textos pues van a solucionar estos límites. Y bueno, abajo nos dice, nota, en caso de que no se pueda realizar, explica las razones. Pues sí, básicamente tenemos que explicar por qué no o cómo se llegó al resultado o agregar nuestro procedimiento. Bueno, aquí tenemos los dos límites
que sería el límite de cuando n tiende a 3. Esta flechita se lee como tiende al número que aparece aquí, es decir, que se acerca o que está cerca de ese número. El límite de cuando n tiende a 3 de la función 3 entre n menos 3. Así se lee lo que es un límite. Y el siguiente límite sería el límite cuando n tiende a 3 de la raíz cuadrada de n menos 3 entre n menos 3. Entonces, vuelvo a repetir, cómo se lee un límite es de la siguiente forma. El límite de cuando n tiende a 3 de la función 3 entre n menos 3, o bien el límite de cuando n tiende a 3 de la función raíz cuadrada de n menos 3 entre n menos 3. Y bueno, entonces estos dos límites que aparecen aquí, lo que van a tener que hacer es desarrollarlos, es decir, realizarlos, responderlos y llegar al resultado. Y en caso de que no se pueda realizar el límite o no podamos obtener un resultado, deberán explicar por qué o decir las razones o el motivo por el cual no se puede. Y por último, bueno, aquí en el inciso, en el punto número 3, nos aparece en el mismo archivo que elaboraste el procedimiento anterior, es decir, los límites estos que acabamos de mencionar. Tabula y grafica con un rango para el eje X de menos 8 a menos 9, es decir, van a crear una tablita del eje X, van a tabular de los menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 hasta llegar al 0, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada una de las siguientes funciones, es decir, los límites que aparecen aquí son dos límites. El límite de cuando x tiende a 3 de la función x cuadrada más 4x menos 21 entre x cúbica menos 5x cuadrada menos 2x cuadrada más 24. Aquí nos dice que es igual a menos 2. O el límite cuando x tiende a 1 de la función logarítmica x cuadrada igual con 0. Aquí cabe destacar que nos dice que debemos tabular y graficar, es decir, estos dos límites no los tenemos que desarrollar. En cambio, aquí arriba, en el punto número 2, sí se tienen que desarrollar, se tienen que realizar, y acá lo que tenemos que hacer es tabular y graficar, es decir, sacar la gráfica de este límite y sacar la gráfica de este límite, tomando en consideración los siguientes números de menos 8 a menos 9 en el eje X. Y aquí, bueno, nos dice, para conocer cómo tabular en Excel puedes apoyarte del siguiente video llamado gráfica de funciones, que está aquí. Como pueden ver, si funciona correctamente. O bien, dice, si necesitas ayuda para realizar la potencia y logaritmos en Excel, te recomendamos el video tal. Excel tiene fórmulas para elevar un Entonces, número a cierta bueno, básicamente vuelvo a repetir lo que tenemos que realizar en esta actividad. Tenemos que crear un documento en Word en el cual el punto número 1, bueno, ustedes saben, realizan su portada inicial con su nombre, el módulo, el nombre del facilitador y la fecha. Posteriormente ya lo que es la actividad o el desarrollo de la actividad, que en este caso se van a tener que desarrollar estos dos límites y posteriormente van a tener que graficar estos dos límites. Aquí, bueno, como pueden ver, aquí los videos que aparecen en esto es para que ustedes hagan la gráfica y lo tabulen en Excel. Pero recuerden que el documento se tiene que entregar en Word, es decir, entonces si lo van a realizar en Excel, pues tendrán que copiar y pegar esa información en un documento en Word. O si ustedes prefieren realizarlo en una hoja tabulada, cuadriculada o normal, pero realizarlo también tendrán que escanear y posteriormente adjuntar dicha imagen escaneada a lo que es el archivo en Word, ya que aquí nos está pidiendo un documento en procesador de textos y no un documento en Excel,
Entonces, sí se puede realizar y es de mucha ayuda realizar lo que es la gráfica e incluso pues los límites en Excel, pero como les comento, es importante que si lo van a hacer en Excel, copien la información y la peguen en un documento en Word. Y que también es importante mencionar la manera en que llegaron a obtener los resultados, ya que si no lo mencionan, pues uno realmente no sabe si lo hicieron ustedes o si lo copiaron o si se los hizo alguien más. Entonces es importante que ustedes en su documento pongan, bueno, vuelvo a repetir, su portada en ambos documentos de las dos actividades, su portada donde aparece su nombre, el módulo, el nombre del facilitador y la fecha. Posteriormente ya lo que es la actividad de desarrollo, es decir, desarrollar la actividad ya como tal. Y también por último, también es importante agregar las fuentes de consulta que ustedes utilizaron. Recuerden que el hecho de utilizar lo que son los recursos de Prepa en línea CEP también son recursos que están ustedes leyendo y están utilizando. Por lo tanto, es importante que los mencionen, cuáles vieron y cuáles no. Y también si utilizan otras fuentes de información externas a las que se están dando en Prepa en línea CEP, también es importante que ustedes las agreguen dentro de su documento. Entonces, básicamente, esto sería todo lo que se tiene que realizar a lo largo de la semana número 1. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es ya vimos los recursos que tienen que revisar, los ejercicios que aparecen y las actividades. Por último me faltaba, bueno, como ustedes saben, les aparece su contenido extenso, el cual ahorita aparece en dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2. Aquí nosotros si damos clic, pues aquí nos aparece toda la información ya un poco de manera más extensa, por eso es que se llama contenido extenso. Entonces ahorita nada más que se abra para que vean que están los dos funcionando correctamente. Y también es muy importante que ustedes lo revisen ya de manera individual, lo que ustedes tengan o lo que consideren necesario para poder realizar sus actividades integradoras. Entonces aquí tenemos el contenido extenso de la unidad 1 que lleva por nombre la derivada en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales. Aquí aparece lo que es toda la información referente a ello. Este es el de la unidad 2, perdón. Y el de la unidad 1 es este que se acaba de abrir. El de la unidad 1 es el del movimiento como razón de cambio y la derivada, donde tenemos las funciones, los límites, lo que es la continuidad, valor máximo y mínimo, derivada, y es lo que aparece en este. Y en el de la 2 tenemos lo que viene siendo aparece la derivada en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales, lo que es el diferencial, la antiderivada, el teorema fundamental del cálculo y la derivada en la explicación de fenómenos naturales y procesos sociales cuantificables. Entonces vuelvo a repetir, este ya es el contenido extenso. Como ustedes pueden ver aquí, todos los recursos que generalmente nosotros creemos son importantes para que puedan realizar sus actividades, pero además de eso cuentan con el contenido extenso, en el cual ya cada tema de manera específica se aborda de manera ya más extensa y de manera más particular. Entonces esto sería todo respecto a lo que se debe realizar en la semana número 1. Posteriormente les entregaré un video en donde realizaré ejemplos similares a los que nos pide las actividades integradoras 1 y 2 para que se den una idea de cómo tienen que realizarlo. Entonces esto sería todo por hoy de este video. Que tengan un buen día, saludos cordiales.